Nada, mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores, yo no soy Flores Escasez. Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores, mi nacionalidad es la mexicana. Yo no pertenezco a una nacionalidad europea como la secuestradora francesa. Resulta ser que la Suprema Corte de Justicia hizo lo mismo que con la secuestradora francesa, pero con la secuestradora francesa, vaya, la Suprema Corte alegó que ella sí tenía derechos humanos y que el Estado, que el gobierno había actuado de forma imprudente e ilegal y le otorgó su libertad, vaya. Yo le exijo a la Suprema Corte de Justicia mi inmediata libertad y la Suprema Corte de Justicia me la niega. La Suprema Corte de Justicia detectó a Rocío López Ruelas, director de Noticieros Televisa, en el uso de armamento militar empleado en contra de la población por la secta masonería, un dispositivo que se aloja dentro del cerebro de las personas para obligarlas y manipularlas a cometer actos delincuentes, vaya. Obligan a madres a matar a sus hijos, obligan a estudiantes a matar a sus maestras, obligan a madres a sacarle los ojos a sus hijos. La masonería mantiene sacrificios humanos directamente desde el gobierno federal. Resulta ser que la Suprema Corte de Justicia me nombra sacrificio humano y me entrega directamente a la masonería. Tengo a la directora de Noticieros Televisa justamente en mi cerebro con un implante cortical, un implante MK Ultra que es empleado para hacer sacrificios humanos en la población. Habrás escuchado de, pues, no sé, la madre que le sacó los ojos a su niño porque el diablo se lo ordenaba, las voces que le pedían a un hombre que matara a su madre, vaya, infinidad de casos en México que se llevan a cabo aluciendo, vaya, esquizofrenia en las personas. No es esquizofrenia, es un módem cortical que se emplea por Televisa para sacrificios humanos. Y resulta ser que la Suprema Corte de Justicia, al descubrir a esta secta, al descubrir a Televisa, decidió permitirlo y recibir cientos de miles de millones de pesos de Visa y de Mastercard porque realicé la investigación más peligrosa del planeta detectando al nuevo orden mundial. En estos momentos México está bajo una guerra biológica. El patógeno COVID-19 es producto del, vaya, armamento biológico militar que fue generado con la experimentación humana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un sexenio que fue comprado por la masonería. Resulta que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue pues toda una estrategia militar para la conquista del país. Detecto pues como mercadopago.com desvió todo el dinero a través de los secretarios de Hacienda para la compra de elecciones. La compra de cada voto de Enrique Peña Nieto en 500 pesos, abiertamente por el gobierno de Argentina mediante la triangulación de capitales de mercadopago.com. Y pues nada, lo que nos enseñó esto es que la presidencia no se vota, la presidencia se compra y que en México se puede hacer todo tipo de ilegalidad con ayuda de todas las instituciones porque todos se unificaron en un gran ejército. El gran ejército de la masonería nos arrebató el petróleo con una reforma energética que es totalmente ilegal. La reforma energética fue creada por Hillary Clinton. Yo no reconozco a Hillary Clinton como un senador o como alguien de la política mexicana que puede decidir qué hacer con mi petróleo o qué puede hacer con mi patrimonio. Vaya, le reconozco como el asesino mercenario que ha acabado con la vida de sus propios militares, acabando con este país y generando con la migración. Resulta ser que Hillary Clinton es la encargada de la conquista del país. Ella generó una moneda para el Estado Islámico llamada mercadopago.com. Después de los atentados del 11 de septiembre, Hillary Clinton, a través de Bill Clinton y pues los presidentes de México, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, generaron un sistema de comercio dentro del nuevo orden mundial llamado mercadolibre.com, una plataforma por internet que sería encargada de regular el comercio. Esto es una conquista económica, se han tomado las rutas de comercio, se han despojado a miles de microempresas. Mi investigación es tan importante pues que termina con el registro de partidos políticos y termina con el gobierno mismo de los Estados Unidos. He descubierto cómo el gobierno de los Estados Unidos ha violentado el artículo 2 de su constitución política, generando un sistema de financiamiento al terrorismo del Estado Islámico, Al-Qaeda, Boko Haram y muchos grupos yihadistas que puso pues en mi contra, vaya. En una acción cobarde, el Pentágono de los Estados Unidos me señaló directamente ante estos grupos como el responsable de denunciar la traición de mi gobierno y evidenciar el sistema que están empleando para llevarse todo el dinero del país. No importa cuánto dinero paguemos de impuestos porque todo el dinero se está yendo. Jamás lo vamos a ver reflejado en hospitales. Hace 3 años intenté, vaya, darle patria a este país, intenté darle los hospitales que no tiene, darle la seguridad que no tiene, darle todo lo que no tiene, y me enfrenté a Enrique Peña Nieto cuando este me identificó e intentó darme muerte enviando a yihadistas hasta la puerta de mi casa.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos intentó darme muerte para no atender mi atención de esclavitud. La PGR en aquel momento intentó sembrarme drogas. La Profeco envió al yihadismo y el Banco de México directamente a sicarios. Pues Mercado Pago y Mercado Libre son un mercado negro que Argentina está empleando para llevarse todo el dinero de México hacia la secta masonería, vaya. Cuando esto se descubre, el grupo de periodistas que estuvo presente decide tomar ventaja y chantajea totalmente al gobierno federal y a la política haciendo uso de un dispositivo que tengo instalado, vaya. Cuando denuncio toda esta situación, jamás imaginaría pues que el Ejército de México ayudaría al Pentágono a secuestrarme e instalarme tecnología dentro de mi cuerpo. Fui privado de mi libertad, se me interrogó de una manera cruel, de una manera mezquina. Estas personas me obligaron a ver cómo mataban a otras personas, me obligaron a ver cómo violaban a una niña, me traumatizaron por completo y es así como funciona la masonería, vaya. Estas personas querían saber qué estaba pensando en estos momentos porque se me había implantado un dispositivo militar que tomaba lectura de todo mi pensamiento. De esta forma, al traumatizarme y mostrarme pues tanta violencia, ellos aseguraban que yo iba a pensar en nombres, que yo iba a pensar en circunstancias y iba a evidenciar quiénes saben de esta situación y quiénes la estaban elaborando. Vaya, dentro de lo que fue el movimiento Yo Soy 132, abogados de todo el país, activistas de todo el país, iniciamos una guerra en contra de Enrique Peña Nieto y cuando detectamos a Mercado Libre y Argentina con un fallo constitucional que nos permitía acceder al artículo 136, no lo pensamos dos veces y activamos los protocolos de seguridad nacional. Hicimos saber a las instituciones que habíamos detectado el fraude, hicimos saber a las empresas pues que habíamos detectado el fraude y no fue cuestión de mucho tiempo que llegaron los sicarios, el gobierno federal directamente a intentar darme muerte por hacer la denuncia de traición de Enrique Peña Nieto, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox Quesada, de Calderón Hinojosa y de todos aquellos que han presidido la presidencia de este país. Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha, pues la constitución política se anuló en el Tratado de Libre Comercio, vaya. La Suprema Corte de Justicia sabe de toda esta situación. Resulta ser, en estos momentos, tengo a Rocío López Ruelas en mi cerebro, junto con su personal, hablando. Tengo a 3 personas en mi cabeza hablando. En una forma de boicot, porque mi cerebro logró definir la libertad de este país y conseguirla. En aquel momento, el 24 de abril del 2017, cuando solicité un juicio político para Enrique Peña Nieto, el Senado mexicano respondió con máxima violencia en conjunto con las Naciones Unidas intentando sacarme de este país. Esto representa un delito de lesa humanidad, no tiene vigencia, no prescribe. Aunque la Suprema Corte de Justicia me niega atención desde entonces, para poder permitir los registros de los partidos políticos y mantener el registro pues del PRI, del PAN, del PRD y la carrera política de todos ellos, el delito de lesa humanidad es el delito más grande que existe en una nación. Por defender la constitución política de mi país, la directora de Noticieros Televisa, Rocío López Ruelas, en conjunto con TV Azteca y otros medios, publicaron mi noticia el 24 de abril del 2017 asegurando una desaparición forzada, pues transmitiendo noticias falsas, diciendo pues que se me iba a sacar de México porque yo lavo dinero y yo pertenezco a grupos delictivos muy importantes. Yo pertenezco a la patria mexicana y he luchado por ella como nadie lo ha hecho y le he entregado a mi país lo que nadie le ha entregado, su libertad. Durante décadas este país no ha tenido presidentes. Durante décadas este país ha estado sometido por extranjeros. Durante décadas los medios de comunicación dibujan la realidad de este país a su antojo. En estos momentos México no existe y Andrés Manuel López Obrador ni siquiera es presidente de México ni ninguno de los gobernadores, pues somos víctimas de una conspiración de medios de comunicación y la clase política, y nosotros los mexicanos solo tenemos a los mexicanos para protegernos. El mercado negro de Mercado Libre abolió la constitución política, es algo difícil de entender porque se trata de la mayor ingeniería financiera y tecnológica y de todos los tipos aplicada. Para un ciudadano común, para un periodista común, resultaría algo muy complejo de entender. Esto se ve aprovechado por la Suprema Corte de Justicia, que le entrega toda mi investigación a Rocío López Ruelas, y desde entonces esta mujerzuela con un dispositivo que tengo instalado en mi cerebro me ha torturado 24 horas como tortura e interrogatorio, trastornando lo que alguna vez fue el periodismo en una guerra, vaya. Esta mujer abolió la Constitución Política de México y generó su propio Estado. Es algo complejo de entender, pero la Secretaría de la Defensa tiene mucho que explicar.
El 22 de abril del 2017 advertía a la Secretaría de la Defensa a través del Senado mexicano que estábamos a punto de ser conquistados, que no se podía legislar la seguridad nacional de este país bajo ninguna ley de seguridad interior, pues esta ley entregaría el total control del ejército a manos extranjeras que ya habían tomado rutas de comercio, que ya habían tomado el Banco de México, que ya habían tomado los partidos políticos y que ahora pretendían tomar el control del ejército en sus leyes para modificarlas y tener la acción bélica en contra de los ciudadanos que nos encontramos pues bajo un ataque. En esa ocasión, Rocío López Ruelas, director de Noticieros Televisa, pues fue sorprendida al uso de armamento militar. Resulta pues que los activistas y defensores de derechos humanos son atacados por el gobierno federal con un dispositivo que se instala dentro del cerebro. Google tiene un sistema de código abierto que permite el espionaje de todos los teléfonos y con esto tenemos una brecha de seguridad nacional. Google ha estado espiando a la población directamente todo el tiempo para gobiernos extranjeros y pobre de aquel que planifique algo en contra pues de los poderes del nuevo orden mundial. En este caso yo me atreví a establecer el artículo 136 obligando a la Suprema Corte a anular el registro de partidos políticos y entregarme la soberanía de la nación bajo el artículo 39, pues el poder recae en el pueblo de México, en este caso representado por su servidor, Pedro Eduardo Félix Flores, que dio un golpe de Estado constitucional el 24 de abril del 2017, al fallar un operativo para mi extradición. Vaya, presioné al Senado mexicano por un juicio político para Enrique Peña Nieto por máxima traición. El Senado mexicano intenta sacarme en conjunto con las Naciones Unidas del país, el operativo falla, y gracias a esto logro pues establecer el artículo 39 en la flagrancia de la Suprema Corte de Justicia, que gracias a una llamada de Rocío López Ruelas se entera pues. La directora de Noticieros Televisa en ese punto había sido enterada de una noticia falsa. En el momento en el que soy capturado en un drenaje, desde el drenaje pues le aviso que están a punto de sacarme porque detecté la anulación de la Constitución política, que el gobierno de Argentina se está llevando todos los impuestos de México y que este país es un esclavo de grupos terroristas que están siendo financiados desde el despojo de miles de microempresas con un contrato que no existe y con la complicidad de todas las instituciones, Profeco, Conducef, CNDH, Comisión Internacional de los Derechos Humanos, la misma ONU. Vaya, Mercado Libre es la herramienta que las Naciones Unidas han empleado para llevarse todo este país, para generar la migración, para devaluar el peso mexicano, para acabar con las rutas de comercio, para encarecer los productos, para no permitirnos producir. Vaya, todo es parte de un gran boicot económico, pero esta plataforma deja una evidencia constitucional, quitándole todos los derechos a los mexicanos y modificando toda la acción de las instituciones. Mercado Libre se convierte en el caballo de Troya que ha financiado el terrorismo del Estado Islámico y las guerras de la OTAN por 20 años con el hambre y la pobreza de México. En México nos faltan instituciones, nos faltan, vaya, gobernantes, nos falta de todo porque somos un país tomado. Los he despedido, el día de hoy no representan al pueblo de México, ningún gobernador, ningún político, ninguno de ellos. Lo único que lo sustenta es el terrorismo que Rocío López Ruelas mantiene para el Estado Islámico. La directora de Noticieros Televisa fue descubierta el 24 de abril del 2017 haciendo uso de herramientas militares, vaya. Un módem cortical dentro de mi cerebro transmitiendo todo lo que veo, hablo, escucho y pienso en conjunto con una cápsula de veneno. Es así como funcionan las desapariciones forzadas. La mujerzuela, desde entonces, lo único que se ha dedicado a hacer es modificar la información. Ella emite una versión en donde no reconoce la realidad, desvaría por completo y de esa forma logra enfermarme psicológicamente. En mi cerebro tengo bullying de una niña de 50 y tantos años que tomó el control del gobierno federal para no hacer nada más que matar a la población. Ella, Rocío López Ruelas, en mi cabeza, por instrucción de las Naciones Unidas y la Suprema Corte, se encuentra burlándose, porque mi trabajo pretendía salvar la vida de millones de personas a las que esta puta desgraciada miserable asesinó sin piedad. Rocío López Ruelas, director de Noticieros Televisa, es sacerdote de la masonería, un sacerdote satánico que se dedica a sacrificar personas y se dedica a secuestrar mujeres para entregárselas a sus hombres. En este caso, se dedica también a eliminar a los problemas del gobierno, a realizar las desapariciones forzadas. En mi caso, como hice enojar mucho al PRI al anular su registro, como hice enojar demasiado a Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas, al nacionalizar la banca bajo el delito de esclavitud
tomando el peso mexicano dentro de la plataforma de Mercado Libre, logrando establecer la colonización y conquista del país que se castiga con la, nacionalización de capitales. Pues nada, esta mujerzuela, este asesino, este sicario, empieza a matar gente y se empieza a burlar en mi cabeza, al grado que transmite dentro de mi cerebro con un módem cortical las imágenes de la pedofilia y las imágenes de los asesinatos que se llevan en el país con esta tecnología por la secta masonería. Fui traumatizado, soy testigo pues de violaciones políticas en contra de menores de edad en donde se les da muerte, de sacrificios humanos verdaderos de la política mexicana, porque no tenemos política mexicana, tenemos una secta. Estoy siendo torturado 24 horas porque logré la anulación en el registro de los partidos políticos desde hace 3 años. En estos momentos se lleva a cabo una guerra, la guerra de la masonería con el uso de armamento biológico. El virus COVID-19 representa pues el armamento que ellos están empleando para modificar nuestras leyes, para modificar nuestra constitución, para modificar nuestra forma de gobierno. En este momento no existe ningún político vigente, el único político vigente que soy yo. Vaya, 26 de abril 2020, Pedro Eduardo Félix Flores, mantengo el control de la Constitución Política de 1917, pues muy orgullosamente logré negociar su libertad con el Estado Islámico. Resulta ser, el 24 de abril de 2017, la Suprema Corte detecta a Rocío López Ruelas con un instrumento dentro de mi cerebro, transmitiendo todo lo que veo, todo lo que hablo, todo lo que escucho, todo lo que pienso, y con la capacidad de introducir su voz a mi cerebro. Vaya, es el mayor sistema de manipulación mental y se emplea en contra de un héroe nacional, un héroe de la patria, pues he conseguido la verdadera independencia de este país con su constitución política, sin el uso de un armamento, sin el uso de una sola bala, solo con la razón, la verdad y el uso institucional que se ha negado. En estos momentos, ninguna institución quiere atender mi denuncia, pues he colapsado la política del planeta completo. Mercado Libre representa pues la herramienta con la que desde Alemania se han llevado nuestro dinero, desde todas partes del mundo, China, Rusia, todo el mundo se lleva una parte de mi país. El Vaticano mismo en estos momentos mantiene el tráfico de uranio a niveles increíbles, pues fue alertado por Televisa Guadalajara, por Rocío López Ruelas, que el país ha sido liberado, vaya, que no tenemos necesidad de hacer caso al PRI, al PRD ni al PAN, pues se encuentran financiando al terrorismo del Estado Islámico. Ellos, los periodistas mexicanos, han tomado el control de mi país. En estos momentos, el gobierno federal no está sustentado por la Constitución Política Mexicana, se encuentra sustentado simplemente por un atentado terrorista que mantiene al gobierno de Argentina, al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de México. Este atentado terrorista es llevado a cabo por el Estado Islámico, al cual las Naciones Unidas utilizaron como pretexto para elaborar toda una situación infame. Vaya. 24 de abril de 2017, la Suprema Corte de Justicia entrega un golpe de Estado a un periodista, Rocío López Ruelas, pues Pedro Eduardo Félix Flores sobrevive a un intento de extradición y argumenta pues el país ha sido tomado por extranjeros y requiere la soberanía del artículo 39 para defensa del pueblo mexicano. La Suprema Corte de Justicia me organiza un protocolo de guerra, me organiza un comité ilegal, con un dispositivo de espionaje militar que tengo implantado en un secuestro durante un interrogatorio terrible donde asesinaron a personas enfrente de mí para hacerme confesar, creyendo que algunas de ellas pertenecían a mi grupo, vaya, un grupo conformado por activistas que desde la internet logramos contactar gente en cada uno de los estados para defender nuestra patria, nuestra moneda y nuestra soberanía, que en estos momentos se nos está buscando para darnos muerte. Rocío López Ruelas, por orden de la Suprema Corte, me ha interrogado por 3 años buscando el nombre de estas personas. En estos momentos, la mujerzuela mantiene el control de México. Andrés Manuel López Obrador no es presidente de México y solo basta preguntar a la Suprema Corte de Justicia si es un verdadero presidente, pues el gobierno de Argentina arrebató la posesión de cada una de las pertenencias financiadas en el mercado negro de Mercado Libre con un contrato que no existe, cobra el 13% de interés, vaya, de impuesto. Se lleva todo el dinero, una triangulación de capitales, pues los contratos de mercado pago no existen y es el mayor fraude, pues no se le pueden entregar las rutas de comercio, ni puede intervenir en el comercio nacional de ninguna forma, ni regularlo de ninguna manera, porque para eso pagamos los mexicanos impuestos y tenemos instituciones encargadas. El nuevo orden mundial generó aplicaciones como Uber, con las cuales tomaron nuestras rutas de transporte. Y no tenemos por qué pagarle a Uber cuando tenemos una Secretaría de Economía que es la encargada de organizar nuestro país.
En estos momentos no tenemos ni Secretaría de Economía, ni Secretaría de Transportes, ni Secretaría de nada. Tenemos nada más a la Secretaría de Terrorismo, que se encuentra en Televisa, que es el gobierno federal, vaya. La Suprema Corte le entregó el gobierno federal a Televisa y desde la secta masonería están gobernando. Yo represento al pueblo de México y le exijo a la Suprema Corte de Justicia la libertad inmediata de mi nación. Andrés Manuel López Obrador